Propiedades de los logaritmos. La primera que vamos a ver es logaritmo de un producto. ¿Qué dice la regla? Que el logaritmo de un producto, vamos con símbolos. El logaritmo en base a de b por c es igual al logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Esto está planteado para 2, pero podrían ser más. Vamos con un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 8 por 16. Bien, según las reglas sería logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 16. Bien, entonces, a ver, veamos. En este papel resolvamos. Logaritmo en base 2 de 8, es decir, debo encontrar cuál es el exponente al que hay que elevar el 2 para que me dé 8. Bueno, 2 por 2 es 4 y por 2 es 8. 3. Entonces, el resultado de este término es 3. Más 2 logaritmo en base 2 de 16. Es decir, ¿cuál es el exponente al que hay que elevar el 2 para que dé 16? Bueno, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 4. Entonces, sumo esos dos números, 3 más 4, y eso da 7. Ya tengo resuelto entonces el ejercicio. Bien. Ahora yo he partido del logaritmo de un producto y lo he expresado como una suma de logaritmos. Podríamos hacer el proceso inverso, es decir, partir de una suma de logaritmos y expresarlo como el producto. Por ejemplo, sea el logaritmo en base 6 de 12 más el logaritmo en base 6 de 3. Fíjense que si voy a sacar el logaritmo en base 6 de 12, yo tendría que buscar cuál es el exponente al que hay que elevar el 6 para que dé 12. Y eso no es un número entero. Entonces habría que hacerlo con calculadora, o sea que es complicado. En cambio, dice la regla que una suma de logaritmos es igual al logaritmo del producto de los argumentos, es decir, este argumento por este argumento. 12 por 3. Lógicamente que para poder plantear esto, para que esto sea válido, estos dos logaritmos tienen que tener la misma base. Si tienen distintas bases, no se puede aplicar. Bueno, ahora me quedó el logaritmo en base 6 de 12 por 3, que es 36. Y ahora sí, este es un cálculo más sencillo, porque 6, ¿a qué exponente debo elevarlo para que me dé 36? 2. Entonces, en este ejercicio he partido de una suma de logaritmos y lo he expresado como el logaritmo de un producto. La siguiente propiedad es el logaritmo de un cociente. La regla dice que el logaritmo en base a de b dividido c es igual al logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c.
hagamos una aclaración. El logaritmo de un cociente, como ya hemos dicho en varias oportunidades, un cociente también puede ser expresado como una fracción. O sea que si tengo esto o si tengo esto, es lo mismo, resulta siendo una diferencia de logaritmos. El logaritmo del dividendo, menos el logaritmo del divisor. El logaritmo de este señor, que es el dividendo, menos el logaritmo de este. Dicho en idioma de estudiante, el logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. Vamos con un ejemplo. Si tengo el logaritmo en base 2 de 32 sobre 8. Bueno, dice la regla que es el logaritmo en base 2 de 32 menos el logaritmo en base 2 de 8. Busco mi hojita de cálculos auxiliares y digo, bueno, 2, ¿a qué exponente debo elevarlo para que me dé 32? 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16 y por 2 es 32. O sea, 5. Logaritmo en base 2 de 8, que es 3, esto termina siendo 2. O sea que el logaritmo en base 2 de 32 sobre 8 es 2. También podría haber partido del logaritmo de una diferencia, por ejemplo, el logaritmo en base 5, vamos a poner en base 3. En base 3 de 45 menos el logaritmo en base 3 de 5. Ahora tengo una diferencia de logaritmos. Los dos tienen base 3, tienen la misma base. O sea que puedo transformar esta diferencia de logaritmos en el logaritmo de un cociente, porque tienen la misma base. Entonces pongo logaritmo en base 3 de 45 dividido 5. O bien 45 sobre 15. Dividido o sobre. Bueno, 45 dividido 5 está de 9. Entonces me queda el logaritmo en base 3 de 9. Bien. Entonces, a 3 debo elevarlo a un exponente para que dé 9. 3 a la cuánto da 9. A la 2. Entonces el resultado es 2. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 45 menos el logaritmo en base 3 de 5 es 2. Noten que haber intentado calcular el logaritmo en base 3 de 5 habría sido difícil porque no es un número entero. No hay un número al cual debo elevar el 3 para que dé 5. No hay un número entero. 3 a la 1 es 3 y 3 al cuadrado ya es 9. En cambio, de esta forma resultó más sencilla la resolución. Acá hemos aclarado entonces que se puede partir del logaritmo de un cociente y expresarlo como una diferencia de dos logaritmos, o partir de una diferencia de dos logaritmos y expresarlo como el logaritmo de un cociente. La propiedad que sigue ahora es logaritmo de una potencia. Bueno, la regla dice que el logaritmo en base a de b elevado a la c es igual a c por el logaritmo en base a de b. Bien, en idioma de estudiantes, ¿cómo sería esto? Yo debo calcular el logaritmo de una potencia, es decir, un número elevado a otro número. Bueno, este número que está arriba, el exponente de la potencia, baja multiplicando a todo el logaritmo. Veamos como ejemplo el logaritmo en base 2 de 8 al cubo.
Según la regla, este exponente baja, entonces lo puedo poner multiplicando al logaritmo en base 2 de 8. Bueno, este 3 queda como 3 y el logaritmo en base 2 de 8 es encontrar el exponente al cual elevar el 2 para que dé 8. Es 3. 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces 3 por 3 es 9. Fíjense lo sencillo que terminó siendo el cálculo. Si yo no hacía eso, fíjense qué pasaba si yo quería resolver esto de la otra forma. Es decir, ignoremos esta parte. Logaritmo en base 2 de 8 al cubo. Resuelvo esto. Bueno, calculadora. 8 por 8 por 8. Eso da 512. Muy bien. Entonces tengo el logaritmo en base 2, 512. Supongamos que no use calculadora, ¿sí? Supongamos que lo hice sin calculadora. Ahora, ¿a qué potencia debo elevar el 2 para que dé 512? Tendría que haber hecho 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256 y por 2, 512. O sea, 9 veces, que es lo que terminé encontrando acá. Pero fíjense que esto fue mucho más corto, mucho más fácil. Ahora, hay otras situaciones como por ejemplo el logaritmo en base 2 de 16 elevado a la x. O sea, estamos hablando de que en el exponente tengo una variable, una letra. Igual se cumple la regla. El logaritmo en base 2 de 16 elevado a la x es x por el logaritmo en base 2 de 16. No importa que acá tenga una letra, un número o lo que sea. Ese algo que está ahí arriba en el exponente baja como factor. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 12 a la x menos 5. ¿Qué tengo ahora en el exponente? Tengo un binomio. Entonces, no importa, la propiedad igual se cumple, el exponente baja, todo este exponente baja como factor y me queda esa expresión. Quisiera hacer una última aclaración que va a ser útil a la hora de resolver ejercicios. Acá el logaritmo de un producto yo lo he planteado para cuando tengo un producto de 2. Podría tener un producto de 3. De A por B por C. Entonces sería el logaritmo de A más el logaritmo de B más el logaritmo de C. ¿En qué base? Bueno, en una base que llamaremos D, por ejemplo. También podría tener combinaciones. Por ejemplo, el logaritmo de A por B sobre C. ¿En qué base? En base D. Esto quedaría el logaritmo en base D de A más el logaritmo en base D de B menos el logaritmo en base D de C. Cuando tenga el logaritmo de una fracción, todo lo que esté abajo, en este caso C, aparecerá como logaritmo negativo, es decir, con un menos adelante de eso que está abajo. Si tengo, a ver, logaritmo en base m, no importa la letra, logaritmo en base m de n por p sobre q por t. ¿Cómo será esto?
va a ser el logaritmo en base m, lo vamos a hacer acá abajo mejor, el logaritmo en base m de n, esto ya no está, más el logaritmo en base m de p menos el logaritmo en base m de q menos el logaritmo en base m de t. Entonces, lo que está arriba aparece como logaritmo positivo y lo que está abajo aparece como logaritmo pero con un signo menos. Puedo cambiar el orden, ¿cierto? Podría haber dicho, por ejemplo, que todo esto es igual a menos el logaritmo de en base m de q, se me ocurrió empezar por este, más el logaritmo en base m de n, menos el logaritmo en base m de t, y más el logaritmo en base m de p. Entonces, esto que ven acá está bien y esto que ven acá también. Lo único que pasó fue que cambié el orden.